Saludos y bienvenidos al Gran Premio Máster Benavente y Los Valles, etapa que cierra la segunda edición de la Challenge Castilla y León Máster. Y comenzamos en esa soleada mañana con el corte de cinta a cargo de don Gonzalo Cuadrado, don José Núñez y el director general de esta vuelta, don Jesús Escudero. Desde esa plaza Juan Carlos I, donde se habían concentrado desde primera hora de la mañana todos los participantes, habían pasado el control de firmas y nos disponíamos a un recorrido neutralizado por las calles de la ciudad para acercar al gran público lo bonito del ciclismo, el colorido de esa serpiente multicolor. Los casi 200 corredores que continuaban en la carrera disfrutaban de ese paso por las calles peatonales de la ciudad, saludaban a nuestra cámara y poquito a poco iban calentando bajo esos tímidos rayos de sol para disputar este Gran Premio Máster Benavente y Los Valles. Eran las 10:30 de la mañana y se iban a enfrentar los corredores a 106 kilómetros de recorrido. Ahí vemos en las primeras posiciones corredores de la ciudad, como Raúl Morla del equipo Transportes Chema Bolaños Auto. También hombres del GNG y algún líder de las clasificaciones que también pasaba por esas primeras posiciones. Avenida de Maragatos, donde el día antes se había disputado esa crono individual. Y salíamos hacia la carretera de La Coruña para la altura de los talleres Bolaños, dar la salida lanzada en ese kilómetro cero. Ahí vemos como don Gonzalo Cuadrado, en ese coche de cronometrador, daba la salida al gran pelotón. Y desde el inicio se iban a desatar las hostilidades, individualmente, eso sí. Querían todos los equipos participar de la carrera y sentirse protagonistas. Lo que pasa es que el pelotón rodaba a una alta velocidad y no permitía aventuras a nadie. No cogían los corredores más de un centenar de metros, cuando enseguida las primeras unidades del gran grupo se les echaban encima. Incluso el gran Rubén Martínez lo intentaba, estaba en su tierra y quería dejarse ver, el reciente fichaje del Salchi. Los ataques y ese serpenteo del pelotón por esta Nacional Sexta, una carretera de mucha anchura que permitía esos culebreos y esas imágenes tan bonitas a contraluz que nos dan nuestras unidades motorizadas. Y en cabeza del pelotón los hombres del AC y del Rock Sierra, que mantenían las distancias con ese hombre que intentaba perpetuar en solitario. Era alcanzado, lo intentaba a continuación un corredor del Skoda, salía un Goerna tras él, intentaban formar escapada, pero enseguida el pelotón se les echaba encima de nuevo. Y entramos en la Torre del Valle, kilómetro 8, donde se disputa la primera meta volante de la jornada. Se la lleva en ese apretadísimo sprint el corredor del AC by Marriott, Mariano Tejeda. Después de esa disputa, los equipos, siempre controlando tímidos intentos de corte, pero controlado por los equipos más fuertes, el Rock Sierra, el AC, el Goerna, estaban controlando en todo momento los movimientos en esa cabeza del pelotón.
incorporaban también los del Club Ciclista de la Fuente a esa cabeza del pelotón, algún hombre del HI de Pinturas, pero enseguida aparecían los Goerna y los Rock Sierra. Mientras tanto, el líder, ahí lo teníamos, como bien nos había dicho el día antes, camuflado, dejando que los gallos entablaran su batalla y a ver si él podía sacar provecho y mantener el liderato al final de la etapa. Pensaban, al salir de esa Nacional Sexta, entrando ya en la carretera que nos llevaba a Alija del Infantado, los corredores del Goerna cambiaban un poquito el aire, intentaban meter cuneta y provocar algún corte. Estamos ya cerquita de Alija del Infantado, donde se va a disputar un sprint especial y un valiente. Abraham Tena del Norimberg, que se lanza con esa postura aerodinámica, apoyados los antebrazos en la parte alta del manillar, entabla un pulso con el gran grupo. Va manteniendo esa distancia, estamos en el kilómetro 20, esas primeras casas de la localidad leonesa, estamos ya en la provincia de León y por poquito se lanza el sprint en el pelotón, pero el corredor del equipo gallego aguanta y ahí vemos como Abraham Tena se apunta el sprint especial de Alija del Infantado. Había un trocito de pavés en muy buen estado dentro de esta población. Giro a la izquierda y comenzaba el primer alto de montaña, también de Alija del Infantado, que está en el kilómetro 23. Los hombres del Goerna que empiezan a mover el árbol. Tímida tentativa de Iván Treceño y arranca fuertísimo Raúl Portillo. Ahí lo tienen con ese maillot que le distingue como campeón de España. Se va para adelante, arrastra con él a un hombre del Norimberg. Mientras tanto, el pelotón empieza a descomponerse. Magnífica la ascensión de Portillo, que va soltando a todos sus contrincantes. Ligero el menudo corredor vizcaíno, miraba hacia atrás insistentemente, pero por detrás Iván Treceño, que intentaba aguantar, pero ya miraba la barra de la bicicleta, esa barra longitudinal, que en el ciclismo esos diálogos con la barra nos dicen que las fuerzas se van acabando. Mientras tanto, su compañero, ahí lo tienen con una cadencia de pedaleo tremenda, animado por su familia que corren al lado, pero pasa como una exhalación y se lleva en primera posición los puntos de este Alto de Alija del Infantado. Después del alto, Portillo se dejaba absorber por esas primeras unidades de la carrera. El pelotón en la subida a Alija se había fracturado en un montón de grupitos y al acabar ese descenso se iban a ir unificando. Un paso estrecho con un poquito de polvo, merced a un gran bache que había en la carretera, perfectamente señalizada por las motos de seguridad. Estamos en la provincia leonesa. Aquí el pelotón súper estirado, Teo Casabal, que tensaba la cuerda, y poco a poco esos varios grupos que habían quedado sueltos después del alto iban a ir uniéndose en esta estrecha carretera. Nos encontramos en esa peligrosa travesía por lo sinuoso del trazado de San Esteban de Nogales, por la velocidad con la que atraviesan la localidad las primeras unidades del pelotón. A la salida de San Esteban de Nogales, como ven en nuestras imágenes, se configura la escapada del día. En ella los hombres más importantes de esta challenge. Por parte de la C entraron José María Jiménez, Mariano Tejeda y Javier Pérez. Por parte del Goerna, Joseba Arreche, Raúl Portillo, Joseán Larrea. Por el GNG, Ivonne Garmendia y Yaques Guisasola. También corredores individuales: Antonio Martín Pispajo del Rock Sierra, Óscar Romero, Ricardo Ferrero del Loterías,
Javier Castaño, el corredor local de Benavente, que también entraba en esas primeras posiciones. Ángel Plaza del Nutrifitness, Alberto Hierro, también Teo Casabal del Ciclos Gamen, de lo más nutrido del pelotón máster español. Mientras tanto, en el pelotón que se iniciaba la fuga al paso por ese cruce, unos 40 segundos de ventaja para la escapada. Los hombres del Norimberg, los más interesados en echar abajo la escapada, y los Goerna, que también incrustaban algún corredor en esas primeras unidades. Por delante, miradas atrás, a ver si aumentaba la diferencia. Les costaba ponerse de acuerdo, eran muchos gallos en el mismo corral. Al paso por Castro Calvón podemos ver en nuestras imágenes ese pelotón de cabeza de unas 20 unidades se estiraba, señal de que la velocidad era más alta y comenzaban a aumentar las diferencias con la cabeza del gran grupo. Relevos largos en esa cabeza del grupo, iban pasando todos los corredores y cada vez más a lo lejos se veía el pelotón. Poca influencia de al aire la que teníamos a esas horas de la mañana en esta zona, y ahí tienen como el pelotón ocupaba un poquito más ancho la carretera. Y por delante la escapada seguía camino. El líder, que también pasaba al comando, el corredor del Desama, Antonio Cibantos, que igual que el año anterior, Rubén Martínez tenía que poner todo de su parte para intentar minimizar la ventaja que estaban cogiendo estos hombres. Momentos de duda también, como no, en la escapada. Se estabilizaba sobre el minuto de diferencia la ventaja y los corredores de la CEC insistentemente miraban atrás para visualmente corroborar la cifra que desde Radio Vuelta se transmitía. El giro en Fuentencalada nos daba paso a esa carretera estrecha que sin duda beneficiaba a la escapada. En esos momentos había subido a 1 minuto 10 segundos cuando quedaban 50 kilómetros para la meta. Se aproximaba la escapada al alto de Villajeriz. Esos molinos presagiaban la llegada de la montaña. Se estrechaba aún más la carretera, el firme pasaba a ser más irregular y se iba a disputar el alto de montaña, alto de Villajeriz. Estamos en el kilómetro 59 de etapa. El primero en tensar un poquito el ritmo en esa escapada es Antonio Martín, con ese maillot de Caja Rural de la regularidad, seguido por un hombre del AC, y de momento el ritmo no hace sufrir a ningún corredor. Hasta que se abre Antonio Portillo, que impone su menuda estatura y sus dotes para la escalada, un poquito que cambia el ritmo, y ahí vemos como Josean Larrea le sigue, también aguanta Antonio Martín, pero no va a ser suficiente. En ese alto de Villajeriz, en primera posición, Raúl Portillo, del Goerna. Los dos Goerna y el hombre del Rock Sierra, en ese semidescenso hacia la localidad de Alcubilla de Nogales. Es un descenso prácticamente plano. Intentaban abrir diferencias con los corredores que continuaban en persecución. Aquí en Alcubilla de Nogales era donde tenía dispuesta la organización que se incorporaran los corredores de Máster 50 y Máster 60. Les vamos a ver en este giro a la derecha y a la izquierda de sus imágenes, junto con un árbitro que les daría la salida al paso de las primeras unidades del pelotón. El segundo grupo de esa escapada, los supervivientes, donde intentaba entrar Teo Casabal, que había cedido terreno
en ese Alto de Villajeriz, y la última parte donde Javier Castaño ahí intentaba no perder contacto para volver a unificarse con la cabeza de carrera. Al paso por Arrabalde, esos 3 corredores que abrían la prueba se unificaban con el grupo perseguidor, pero el tercer grupo que veíamos en imágenes ya no iba a ser capaz de entrar. Una zona esta entre Arrabalde y Morales del Rey con varios repechos, con un sube y baja que desgastaba a los corredores, y de nuevo Raúl Portillo, que en cuanto la carretera pica un poquito hacia arriba, tensa la cuerda, y yo creo que para probar a ver quién está fuerte o quién no, a ver si descolgaba alguno de los hombres rápidos que iban en esa escapada, bastantes más rápidos que él, y producía ahí un pequeño corte los hombres de la C que intentaban minimizar ese hueco, intentaban cerrar la puerta a ese ataque de Raúl Portillo. Una vez alcanzado volvía un poquito la calma, pero no se dormían mucho, porque por detrás, como bien veíamos en las imágenes anteriores, el pelotón iba rebajando poco a poco la diferencia. Se estabilizaba alrededor del minuto la diferencia. El jurado técnico permitía el paso de los directores deportivos a la escapada, al paso por Santa María de la Vega, y ahí vemos a René Galindo, que daba instrucciones a Raúl Portillo de cara a los últimos kilómetros de la carrera. Quedaban en ese momento 32 kilómetros a meta. También los hombres, el director de la C, que aleccionaba a sus corredores. Y cómo no, también el equipo Rock Sierra, el equipo de Antonio Martín, que le daba a su director ciertos consejos y cierta información. Muy paulatinamente el pelotón iba echando abajo la diferencia, poquito menos de un minuto. Vemos también la afición, esa afición del Club Ciclista Benaventano, que estaba viendo la etapa en varios puntos de la carrera. Y a la salida de Quiruelas, el vencedor de la Challenge de 2014, Mariano Tejeda, el corredor de la C, que intenta la fuga en solitario, lo intenta con fuerza, pero la escapada no está por la labor de que repita fácilmente el triunfo del año anterior. Estamos en el kilómetro 86, en la meta volante de Colinas, y en primera posición pasa el corredor de la C, que lo había intentado antes, Mariano Tejeda. Y aunque la escapada rodaba fuerte y rápido, ahí vemos a Antonio Martín en ese repecho a la salida de Colinas. Al fondo de nuestras imágenes pueden ver ya el pelotón. Se estaba rebajando la diferencia, poco menos de un minuto. Pasando Vecilla, resoplaba el corredor de la C porque veían que el pelotón cada vez rodaba más rápido. Los jueces aún permitían a los directores acompañar a la escapada, pero poquito después de pasar Villanázar, ahí en el cruce de Mozart, donde se iniciaba el último alto de la jornada, iban a mandar a parar a los vehículos de dirección. Y estamos en el kilómetro 94, faltan 11 para la meta. La escalada de ese alto la iniciaba en cabeza Antonio Martín, pero el paso por el alto es para Raúl Portillo, que se convertía así en el ganador del Gran Premio de la Montaña de esta Challenge. Por detrás, en el pelotón, viendo la cercanía de la escapada, se rompe el orden y el concierto que les había llevado a rebajar el tiempo, y empiezan los ataques y la falta de acuerdo. El perjudicado, el líder,
Antonio Cibantos, que veía como por segundos no eran capaces de echar abajo la escapada. Giro a la derecha. De nuevo ahí tienen los componentes del Club Ciclista Benaventano, que disfrutaron de su salida dominical y de la visita de la carrera. La población de Santa Cristina de la Polvorosa, a 5 kilómetros para la meta. Ya se atisbaba a la salida de la población sobre ese puente, esos jardines de la Mota, al fondo donde estaba instalada en la Plaza Juan Carlos I la meta, con esa tremenda subida de la Cuesta del Río, la última golosina que les quedaba a los corredores. Rodaba compacto el grupo hasta la entrada en las calles de Benavente, donde un hombre del GNG intentaba la aventura en solitario. Ahí tienen el pulso que proponía el hombre del GNG. Dentro acababan de pasar, ahí tienen el cartel de último kilómetro a la meta. Se presentaba el hombre del GNG en el inicio de esos 300 metros terribles. Ahí tienen superando esa primera parte, pero por detrás los componentes de la escapada venían lanzadísimos. Se le iba haciendo un poquito dura la subida. Ahí tienen Antonio Martín, que toma la iniciativa, seguido de Josean Larrea, las primeras unidades de ese grupito. Otro hombre del GNG que intentaba dar réplica a su compañero, pero con fuerza arranca José María Jiménez del AC Hoteles y sorprende a todos los corredores alzando los brazos como vencedor. Con exigua diferencia, apenas 40 segundos, entraba el gran grupo. Poco a poco iban arribando a esa llegada después de esos 300 metros durísimos finales. Todos los corredores, incluido el líder, que pese a haber perdido la vuelta, no perdía el buen humor. Y vamos con el podium. Como vencedor de etapa, llevándose ese magnífico jamón de Navidul, José María Jiménez del AC Hoteles. El maillot naranja de Bolaños Auto, que le acreditan como vencedor final de metas volantes, para Mariano Tejeda del AC Hoteles. José Núñez de Seguros Núñez Valdueza hace entrega de ese maillot que patrocina al vencedor de la general en los sprints especiales, Miguel Galletero del Nutrifitness. Felipe Herráez hace entrega de ese maillot blanco de Garajes Rufino al rey de la montaña, Raúl Portillo. El maillot de Pastelería Tomás Campo, que le acredita como el primer castellano leonés, Antonio Martín del Rock Sierra. Carlos Martínez, representante de Caja Rural, impone el maillot verde de la regularidad a Antonio Martín. Tercero en la clasificación por equipos, el Rock Sierra. En segunda posición, los navarros del Goerna. Y vencedores de la clasificación por equipos, el AC Hoteles by Marriott. La clasificación de corredores locales: en tercera posición, Rubén Martínez; segundo, Javier Castaño; y vencedor, Cristian Escudero del Goerna. Clasificación de Máster 60, vencedor Fabián García de Santa Cristina de la Polvorosa, de la Tierra. Podium Máster 50, López Doriga del Gen Bike La Tropical, segunda posición para José Fernández del GNG, y viste el maillot Fritz Ravich de líder Marcos Robles del Rock Sierra. Podium de Campanillas en Máster 40, en tercera posición Antonio Cibantos del DESAM, segundo clasificado Raúl Portillo del Goerna Mapei, y vencedor Antonio Martín del Rock Sierra. José Cobreros hace entrega de ese maillot de líder en Máster 30 a Josean Larrea del Goerna Mapei.
Y Jesús Escudero, director general de la Vuelta, impone la medalla de tercer clasificado en categoría élite a su hijo, Cristian Escudero, que es acompañado en el podium por Juan Aguado del AC Hoteles y Javier Hernández del DESAM, que se lleva el maillot de Jeff Bending como vencedor en la clasificación. Levanta el trofeo pedaleo como vencedor de esta challenge Antonio Martín. Era una etapa complicada porque es una carrera que estaba muy abierta, ¿no? Y teníamos muchas dudas respecto a cómo se iban a suceder los acontecimientos, ¿no? Teníamos planeado pues un poco lo que ha pasado, ¿no? En cierto momento de la carrera mandar gente por delante para arrancar por detrás y poder abrir un hueco respecto al líder, ¿no? Lo hemos hecho así y nos ha salido bien, ¿no? Vamos, yo tengo muy claro esta vuelta, si no es por los compañeros de equipo, el Rocicling Sierra, no la habíamos podido ganar, porque con Portillo, con Cibantos, con Larrea, con Hierro, ahí había mucha gente que es muy difícil abrir hueco con ellos en este terreno, ¿no? Pero bueno, hemos jugado nuestra baza y al final lo bonito es que nos ha salido bien y hemos ido simplemente a la Vuelta, a Burro Grande Andando Ande. Íbamos líder de montaña, de otras clasificaciones secundarias, pero bueno, queríamos solo ganar la Vuelta. Antonio Martín recibe también ese maillot que le acredita como líder de la Global Master 2015 y también recibe de Julio Otero, representante de Bodegas Otero, que forma parte de esos productos de la tierra, de ese caldo de las dichas bodegas, que ha recibido numerosos premios a nivel tanto nacional como internacional. Y finaliza esta Challenge Castilla y León Master 2015 con el podium de todos los vencedores. Y nos despedimos desde Benavente, ciudad que ha acogido esta segunda Challenge Castilla y León Master. Recuerden, respeten al ciclista en la carretera y no olviden disfrutar del ciclismo con nosotros en Pedaleo. Tempo has reached critical level. This is an emergency. Prepare yourselves for a jack attack.